Ahora tengo el placer de presentar al doctor Jorge Hernández Franco, sí, rehabilitador, sí, gran experto en rehabilitación y en medicina física, que nos va a hablar del manejo de la rehabilitación para las secuelas del trauma craneoencefálico. Porque si bien es cierto que con frecuencia podemos salvarlos, siempre esta patología es capaz de provocar lesiones. Es muy importante lo que los fisioterapistas y rehabilitadores como él hacen en el trauma craneoencefálico y raquimedular. Gracias, Jorge, por tu ayuda. Hola, voy a hablar sobre la rehabilitación del trauma craneoencefálico. El trauma craneoencefálico es la cuarta causa de muerte después de las enfermedades crónico-degenerativas y enfermedades oncológicas. La edad promedio es en jóvenes y sobre todo en hombres es donde más se presenta, en un 71%. Aquí ven ustedes las diferentes causas que pueden tener un trauma craneoencefálico: por arma de fuego, automotor y en deportes. La evaluación del trauma craneoencefálico de manera muy somera es cubrir lo que es la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Es importante, una vez ya evaluado, ver el puntaje mínimo en 3 como coma profundo y puntaje máximo 15 sin déficit neurológico. La evaluación debe realizarse de manera regular después del evento. Se recomienda en este caso 6 horas posteriores al traumatismo para descartar hipoxia, hipotensión o intoxicación y estar evaluando de manera cercana al paciente. Empecemos por la evaluación ocular, en la cual, sin ahondar de manera muy profunda, bueno, si es espontánea, 4 al hablársele acercamiento hablado, ya sea volumen normal o aumentado, al estímulo doloroso, supraorbital, respuesta a apretar los ojos, o ninguno, sin respuesta. En relación a la respuesta verbal, si está bien orientado, está confuso, si él expresa un lenguaje inapropiado o son sonidos incomprensibles o no hay respuesta, tienen ustedes ahí la calificación. Y por último, la respuesta motora, en la cual pues obedece órdenes, localiza el estímulo que se le da. Hay una respuesta flexora normal con retiro rápido ante el estímulo y abducción del hombro. Cuando se le hace un estímulo doloroso, una respuesta flexora normal con aducción de las extremidades superiores y flexión de brazos, muñecas y dedos y una extensión de extremidades inferiores. La postura en extensión con un 2 de celebración y no hay ninguna respuesta. Aquí ven ustedes algunas de las respuestas flexoras más importantes. La flexión anormal, lo que estaba mencionando en cuanto a posiciones de flexión y aducción del hombro, flexión del codo, la flexión de la muñeca, cierre de los dedos, empuñadura, y la flexión normal del lado izquierdo, que es la flexión que esperamos en el lado derecho que están viendo ustedes. La flexión normal del lado izquierdo y la flexión normal del lado derecho. Finalmente, en la escala de Glasgow es como se evalúa, que es lo que estábamos viendo en este momento. Como un resumen, la puntuación máxima, repito, 15, puntuación mínima 3. Y en cuanto a la clasificación como grave, moderado y severo, podemos ver que en un Glasgow de 3 a 8 es un trauma craneoencefálico grave, moderado de 9 a 12 y leve de 13 a 15. El punto de inflexión podemos decir que es de 9 hacia abajo en cuanto a un trauma craneoencefálico con repercusiones importantes. La clasificación en cuanto a un trauma craneoencefálico leve, moderado, severo, lo pueden ustedes ver aquí también en cuanto a alteraciones en la imagen, si hay alteraciones anormales, si ven ustedes un nivel de alteración de la conciencia de 0 a 30 minutos, de 30 minutos a un día o más de 24 horas como severo. Estado mental alterado, ven ustedes aquí como punto de referencia 24 horas, siendo mayor a 24 horas un daño severo.
y la amnesia, que es un tema ya de mucho tiempo que se tomaba en consideración, en la cual se consideraba muy severo si duraba más de 7 días esta amnesia. Y la escala, como les decía, el punto de inflexión menor a 9 en la escala de Glasgow. El pronóstico, bueno, 70% del trauma craneoencefálico puede tener una buena recuperación, un 9% puede fallecer y puede mantenerse con una incapacidad funcional, alteración neurológica que limita la vida, y un 15% puede estar con una limitación funcional leve, moderada, grave o completa. ¿Quiénes tienen peor pronóstico? Mayores de 40 años, con un coma mayor de un mes. Mencionábamos la lesión que sea difusa y una amnesia, que mencionábamos también mayor a una semana. Signos clínicos de herniación y factores psicosociales adversos. ¿Qué complicaciones puede tener un paciente a largo y mediano plazo? Bueno, 7.5 en la muerte, discapacidad, posterior al trauma puede tener alcoholismo, depresión, ansiedad, epilepsia y Alzheimer. Hablemos de funciones afectadas. Y en este momento me gustaría hacer énfasis en que en la rehabilitación, como es un daño individual a cada persona, muchas veces lo que más nos interesa en una balanza es las alteraciones de tipo cognitivo en un paciente con trauma craneoencefálico. Sí puede haber, por supuesto, alteraciones de tipo motor, puede haber alteraciones de coordinación, puede haber alteraciones en la visión, en tallo cerebral, en los órganos de los sentidos, en los pares craneales, pero a nivel de una evaluación en general, poniéndolo en una balanza, finalmente donde más tenemos que poner énfasis o hacer énfasis son las alteraciones cognitivas, y es donde tenemos que explicar a los familiares del paciente o al paciente, dependiendo de su capacidad de entendimiento, de comprensión, que va a haber alteraciones en cuanto a su capacidad de memoria, juicio, razonamiento, lenguaje, que es una de las partes que tenemos que darle mayor importancia. Entonces ven ustedes cómo puede haber todas estas alteraciones que acabo de mencionar de manera breve, y puede haber limitaciones directas, haciendo énfasis de nueva cuenta en las alteraciones cognitivas, alteraciones neuromusculares, que hablaremos un poco de ello como espasticidad, déficit sensorial, alteraciones sensoriales principalmente en la ubicación del cuerpo en el espacio o de las partes del cuerpo en el espacio que serían propioceptivas, sobre todo cuando tenemos un daño a nivel de tallo cerebral, a nivel cerebelar o a nivel de cordones posteriores, a médula espinal. Puede haber pérdida del equilibrio dinámico o estático. Otras limitaciones directas, la visual como mencionaba anteriormente, alteraciones en la deglución, alteraciones en el comportamiento y en el lenguaje. E indirectas, por la movilidad, la falta de movilidad, podemos tener contracturas, alteraciones de la movilidad. El paciente que está de custodia puede desarrollar por la falta de movimiento, úlceras, como explicaré posteriormente. Algo que es importante y que muchas veces no se conoce, que se llama osificación heterotópica, la cual es una formación de calcificaciones, fibrosis fuera de la articulación, que no tiene nada que ver con la articulación per se, sino por fuera, y esto pasa en muchos pacientes con trauma craneoencefálico, y por eso es importante de manera regular hacer en pacientes crónicos después de un trauma craneoencefálico con dolor en alguna articulación, placas de rayos X simple para ver cómo se encuentran estas articulaciones, desacondicionamiento físico, problemas respiratorios, y por ende ser proclives a desarrollar infecciones o trombosis venosas en las extremidades inferiores. Esta es una guía práctica, pienso que les puede servir como algo de utilidad cuando estén en comunicación con su equipo interdisciplinario donde vayan a trabajar posterior a su educación como médicos especialistas en el área neurológica, marcha, equilibrio y movilidad, rehabilitación vestibular, procurar que el paciente sea lo más independiente posible, y en este caso es importante el trabajo de un elemento de la rehabilitación que se llama el terapeuta ocupacional,
que tiene que meterse hasta la casa del paciente y tratar de ver que sea lo más accesible posible para el paciente, que no haya barreras arquitectónicas, que puede desarrollarse de la manera más segura, previniendo caídas. En este artículo de Lee vemos también que tiene que ver la memoria, la atención, las funciones cognitivas, la función ejecutiva, la comunicación, la deglución, la visión, alteraciones en el sueño y tratar de integrarlo a las funciones laborales. Obviamente no podemos asegurar con una rehabilitación si la persona era un ingeniero, era un abogado, que pueda reintegrarse a esa función, pero podemos buscar que pueda reintegrarse otra vez a ser una persona productiva en otras actividades y que pueda él no ser dependiente de las demás personas. Esta es una guía para que veamos alteraciones, lo mismo de las alteraciones en la potencia muscular y la fuerza, alteraciones sensoriales, alteraciones en el tono, básicamente la espasticidad, y alteraciones en la coordinación y el control motor, podemos entender como parecias, tanto en extremidades superiores como en inferiores. Y esto va a repercutir en la independencia en actividades de la vida diaria, tales como vestido, alimentación e higiene. Cuando un paciente está en etapa aguda es muy importante prevenir que no tenga alteraciones en la posición. Si ven ustedes, el paciente tiene que estar en una situación en la cual hagamos prevención de formación de contracturas musculares, que no tenga presión sobre zonas o salientes óseas, que puede ocasionar lesiones dérmicas, y estar cambiando cada 2 horas de decúbito o en posición sedente. Eso es muy importante. Aquí empieza la rehabilitación desde la etapa de hospitalización y estar trabajando en conjunto con las enfermeras o con los cuidadores. Pongo el iceberg porque muchas veces en los pacientes que tienen una zona de presión por un eritema, hay que entender que es la punta de un iceberg y que si a los tejidos profundos esto ya está más dañado de lo que podamos pensar. Y estas úlceras por presión pueden ser elementos que ocasionen un daño muy importante y que retrasen la poder hacer una rehabilitación y recuperación del paciente. Aquí ven ustedes, sobre todo cuando está acostado un paciente, empezar desde la región occipital, lo que son las escápulas, en las espinas escapulares, a nivel del sacro, a nivel de los talones, a nivel de lo que es las piernas, a nivel de los gemelos. Hay que movilizar al paciente desde etapas muy tempranas, procurar que tenga un rango de movimiento adecuado, procurar que recupere algo de movimiento, ver que tenga relajación, si está con algo de espasticidad o aumento en el tono, buscar que mantenga un buen equilibrio también en la cama. Podemos empezar con equilibrio de cuello si lo permite el paciente, después de la evaluación y el equilibrio del tronco. Es muy importante en ocasiones empezar con los pacientes desde tratar de poner una almohada en decúbito supino y que el paciente vaya teniendo cambios poco a poco de posición, no sentarlo de manera espontánea o rápida porque puede haber cambios de presión arterial o puede haber problemas de vértigo importantes. Los estiramientos, como mencionaba, son importantes y es trabajo del área de rehabilitación el estar viendo que los arcos de movimiento se mantengan de manera correcta, midiéndolo con este aparato que ven a la izquierda que se llama goniómetro y que permite estar lo más cercano a los ángulos correctos de cada articulación. Y para prevenir deformidades, poner cojines a los lados de lo que son las caderas, las piernas, los brazos, evitar que la mano esté hacia abajo y prevenir un edema de la mano, que esto nos va a permitir que no tenga un hombro doloroso y que no tenga un síndrome hombro-mano en el miembro superior. Y utilizar órtesis como esta que ven del lado derecho para que mantenga las articulaciones, como en este caso, a 90 grados. Los tenis de bota no sirven para nada, por favor no se los pongan porque van a estar promoviendo una deformidad en equino en estos pacientes. En equino como los caballos, en la cual hay una flexión plantar y puede haber una deformidad hacia el interior de la articulación.
Aquí ven ustedes lo que mencionaba, lo que son las osificaciones heterotópicas, esas formación de calcificaciones alrededor de la articulación. Tratar de prevenir esto con movilizaciones tempranas y en el momento que se detecte o que el paciente tenga dolor, trabajar en equipo, sobre todo con el equipo de rehabilitación y el equipo de ortopedistas. Hablemos un poco acerca del tipo de daño que pueden tener, que pueden ser puras, puede haber un daño axonal difuso, los déficits motores pueden ser combinados, en los cuales puede haber espasticidad o temblor en ellos, puede haber afectación a diferentes sistemas en cuanto al control motor y puede haber desde algo similar a un EBC hasta alteraciones similares a personas que tienen daños a nivel subcortical, a nivel de ganglios basales. Entonces es muy importante estar evaluando a los pacientes de manera muy temprana y sobre todo, como mencionaba, estar muy cercanos a neuropsicólogos o neuropsiquiatras para estar evaluando el aspecto cognitivo. Hablemos un poco de la postura del paciente, como mencionábamos, después de que el paciente ya está de manera estable posterior al trauma craneoencefálico, podemos ver que puede adoptar esta postura que mencionaba en un principio, en flexión y aducción del hombro o inversión de la pierna y del tobillo, rotación interna de la pierna. Y esto puede ocasionar contracturas musculares o puede ser el preámbulo para la presencia de alteraciones en el tono muscular, y esto se manifiesta a través de lo que conocemos como signos positivos y negativos del daño al sistema nervioso central o síndrome de neurona motora superior. Y en estos signos positivos podemos tener la espasticidad. Y esta espasticidad finalmente es una alteración en la regulación del control motor entre lo que es un agonista y un antagonista. Lo presento en esta imagen. En el miembro superior, cuando el miembro superior, la persona de este brazo quiere extender el codo, trabaja con el tríceps y el bíceps se relaja parcialmente, y por el otro lado, cuando el paciente quiere flexionar el bíceps va a relajarse el tríceps. Y esto es lo que se conoce como una coordinación entre agonista y antagonista. Pero lo que sucede es que muchas veces el bíceps braquial no alcanza a poder moverse en la flexión aquí en el lado derecho porque el tríceps no se relaja, o viceversa, el bíceps no se relaja y el tríceps no puede extenderse de manera adecuada. Y esto es básicamente lo que es la espasticidad, que no es una falta de relajación del músculo antagonista que queremos que se relaje cuando el otro quiere moverse. Aquí ven ustedes una electromiografía de superficie del tibial anterior y de lo que es el tríceps sural, lo que sería gemelo interno, gemelo externo y el sóleo. Y vean ustedes en pacientes que tienen lo que es la espasticidad, del lado izquierdo ven ustedes el tibial anterior como quiere hacer una dorsiflexión del tobillo, y ven ustedes como del lado derecho el tríceps sural, que es precisamente el gemelo que ven ustedes aquí abajo, y lo que son los gemelos, vean ustedes cómo se contraen al mismo tiempo y la persona no va a poder hacer la dorsiflexión del tobillo, no va a poder levantar el pie, y esto va a ocasionar que esté caminando de punta o en equino porque ganan los músculos del tríceps sural. Tenemos un elemento muy útil que pueden ser los antiespásticos orales, dependiendo del paciente, del tipo de aumento del tono que tenga. Antiespásticos orales como puede ser el baclofeno o como puede ser la tizanidina, o bien podemos tener también lo que es la toxina botulínica, que es el producto del Clostridium botulinum, y esto se ha separado la parte muy pequeña, dismillonésima parte de lo que es la toxina, y la parte tóxica está conformada por una cadena ligera y una cadena pesada. La cadena pesada es la que dice L en azul, la cadena pesada es la roja, que está en rojo, y amarillo, discúlpenme, es heavy, y la cadena ligera es la que está en azul, que es light, con L. Y finalmente las dos cadenas van a trabajar como una metaloproteasa, bloqueando la liberación de la acetilcolina, como ven ustedes aquí en el pie terminal, el nervio y el músculo abajo. Aquí ven ustedes una imagen más grande, y ven ustedes como normalmente
las vesículas de acetilcolina se unen por un sistema de transporte que se llama SNARE, que va a unir estas vesículas a la membrana del nervio para liberar el neurotransmisor, que no son estas pelotitas verdes, y se va a unir al músculo. Y lo que hace la toxina botulínica es bloquear este sistema SNARE, sobre todo al SNAP25, y no va a permitir que haya una unión de esta vesícula a lo que es la membrana del nervio, y no va a haber esta liberación de la acetilcolina, como lo muestro aquí. Entra la cadena ligera y la cadena pesada en el citosol, en el nervio, sale la cadena ligera, que tiene una molécula de zinc, por eso se le denomina metaloproteasa, y esto va a ocasionar que se desnaturalice el SNAP25, que forma parte de este sistema de transporte de proteína, y esto va a ocasionar que no se libere la acetilcolina. La toxina botulínica tiene diferentes niveles de dosis, dependiendo del tipo de toxina botulínica. Tenemos 3 tipos en México: lo que es la toxina bobotulínica de 500 unidades, la toxina incobotulínica y la toxina onabotulínica de 100 unidades. Y ya existen parámetros muy sencillos en cuanto a inyectar cada uno de los músculos con diferentes cantidades, tanto en adulto como en pediátrico. Y los puntos de aplicación se puede hacer por vía anatómica, o bien, por ejemplo, si está muy flexionado el brazo por una espasticidad en el bíceps braquial, en este caso la flexión del codo no permite que se extienda con el tríceps del brazo, como lo expliqué en un principio, podemos inyectar la toxina botulínica en estos músculos, o bien guiándonos por ultrasonido, que es una forma más útil y más eficaz de poder aplicar la toxina sin que haya tanto problema, y en músculos pequeños, como pueden ser músculos de los dedos o flexor de la muñeca, tanto radiales como cubitales. Aquí ven ustedes algunos puntos de referencia, y esto con mucho gusto podemos indicarlos o enseñárselos en el área de rehabilitación para que aprendan a inyectar la toxina botulínica. Beneficios del ejercicio, pasando a otra área, van a permitir que la persona, dependiendo del daño que tiene y su capacidad de comprensión y de participación, pueda mejorar su estado de ánimo, pueda tener más confianza en sí mismo y pueda ayudarnos a prevenir problemas de sobrepeso, sobre todo en pacientes que están en silla de ruedas o de custodia. Esto es muy importante hacerlo siempre en trabajo interdisciplinario, junto con lo que es el médico en rehabilitación y los terapeutas físicos ocupacionales, de lenguaje, neuropsicólogos y neuropsiquiatras. Existen diferentes estrategias que se han promovido mucho para poder ayudar al paciente a poner de pie. Por ejemplo, esta grúa, que es un sistema muy básico que permite tener un medio ambiente seguro y que el paciente pueda aprender a caminar si tiene problemas de equilibrio o de coordinación. Como paréntesis, y esto para tratar de vacunarlos, inocularlos contra la tecnología actual en la rehabilitación, no hay ninguna ventaja de robots. Los robots son útiles, pero no de manera general en todos los pacientes, ni tampoco tecnologías muy altas como brazos de robótica o realidades virtuales. Todo esto tiene que ser evaluado de manera muy importante, individualizando el tratamiento de cada paciente, y no comprar la idea que nos venden de que la tecnología de alta sofisticación es lo más útil para los pacientes neurológicos. Acérquense siempre a alguien de rehabilitación para que le ayude en cuanto a la asesoría en este tipo de tratamientos de alta tecnología, que son muy caros, por cierto, y no han probado ser superiores a una terapia básica de rehabilitación. El ejercicio de la depresión puede manejarse un poco también con ejercicio aeróbico. Sabemos que hay cambios en el estado de ánimo, y esto pues sabemos que ayuda a la protección de las neuronas, tiene un efecto neuroprotector el hacer ejercicio en cualquier tipo de padecimiento neurológico. Puede haber alteraciones sensitivas, como mencionaba yo en un principio. Si hay una alteración no solamente a nivel craneoencefálico, sino también a nivel medular, vamos a tener el shock medular, que no es propósito de esta plática de hablar sobre lesión medular, pero podemos tener alteraciones con aumento del tono muscular, y sobre todo diferente la espasticidad en este tipo de pacientes con shock medular, en el cual vamos a tener sobre todo un patrón de flexión de caderas, flexión de rodillas, y esto va a ocasionar que el paciente tenga espasmos que le van a imposibilitar poder conciliar el sueño por la noche.
Y en estos pacientes, para el aumento del tono, se recomienda sobre todo en primera línea los antiespásticos orales, como puede ser, mencionaba yo antes, el baclofeno o la tizanidina. Y recuerden también en conjunto con lo que es la toxina botulínica. Podemos hacer diferentes tipos de estimulaciones, lo cual no va a es propósito de esta plática, pero pueden ser estímulos por parte de los terapeutas físicos sensoriales en cuanto a tratar con estímulos sensitivos en la piel, estímulos de olores, estímulos visuales, tratar de mejorar esta estimulación y que el paciente vaya respondiendo de manera más frecuente dependiendo del daño que tiene a nivel cortical. Pasemos a una parte que es muy interesante y muy breve también, vamos a tomarlo en cuenta, que es la rehabilitación vestibular. Tenemos 3 elementos fundamentales: uno es la adaptación, otro es la habituación y otro es la compensación. Y finalmente tratamos en la adaptación de exprimir al máximo las capacidades del paciente, qué vías se encuentran respetadas. En la habituación tratar de buscar vías alternas, tratar de que esta habituación permita que otras vías o nuevas vías tomen la función en este equilibrio. Y la compensación, que es tratar de mejorar sobre todo la postura y usar un estímulo a nivel central para mejorar al paciente a nivel cerebelar. En este caso, en la adaptación utilizamos el reflejo vestíbulo-ocular. En la habituación estamos tratando de hacer exposiciones repetitivas a tolerancia de movimientos de la cabeza, trabajando también con los ojos. Y la compensación son ejercicios en el área del gimnasio de rehabilitación para mejorar la capacidad del equilibrio y la postura. Aquí ven ustedes ejercicios de adaptación. ¿Y cómo empezamos la rehabilitación vestibular? Va a parecer bastante absurdo y tonto lo que les voy a decir, pero empezamos con un punto a 1 metro de distancia, 1,5 metros de la persona sentada, y le pedimos que fije la mirada en un punto como puede ser la estrella, y vemos qué tanto tolera al principio 15 segundos, moviendo la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia los círculos que vemos a los lados de la estrella, y vemos qué tanto tolera. Si hay mareo, si hay intolerancia, nos vamos a 10 segundos inclusive, y vemos qué tanto lo tolera. Y esto lo repetimos 2 o 3 veces en la casa, y esa es toda su terapia de inicio. No vamos a hacer más con este paciente porque va a ser refractario o va a no querer hacer la terapia y va a desecharlo y va a desertar de esa terapia. Y posteriormente, como vaya respondiendo, vamos aumentando de 10 a 15 segundos o a 20 segundos, y también lo podemos hacer de manera vertical, yendo del punto de la estrella hacia el punto oscuro abajo o hacia el cuadrado hacia arriba, sin dejar de ver la estrella. Vamos moviendo la cabeza durante 15 segundos o 20 segundos. Esto es lo primero que se hace, o puede hacerse con unas barajas, también con unas cartas de baraja, para que lo vaya haciendo el paciente. Ejercicios de habituación son de manera estática, ver un punto a lo lejos o sentado, como puede ser el reloj o la lámpara que ven en el punto en medio, o también fijar la mirada en la tarjeta que ven a la derecha y mover el tronco hacia un lado o hacia el otro para ver qué tanto responde el paciente. El lado izquierdo ven ustedes ya de una manera más evolucionada o con mayor desarrollo del paciente, mayor capacidad de tolerancia, que camine en una línea recta, moviendo la cabeza a un lado a otro, o viendo a un lado, hacia arriba o hacia abajo, como si estuviera viendo, le explicamos, el aparador de una tienda, y que vaya caminando en sentido recto. Y finalmente, ejercicios de compensación, donde ponemos diferentes barreras o dificultades para que el paciente vaya tolerando estos problemas del equilibrio, como pueden ustedes ver, en un cojín, o puede ser tratando de que camine con coordinación con unos aros. Todo esto dependiendo de la capacidad del paciente. Es importante remarcar también el trabajo en equipo con especialistas en lo que es la rehabilitación respiratoria. Los rehabilitadores trabajamos de manera básica si no tenemos una preparación específica o muy profunda, con una respiración más, tratando de hacer con ejercicios de fonación y trabajando en conjunto con terapeutas de lenguaje, con el terapeuta físico y ocupacional. Ejercicios de fonación al mismo tiempo que trabajamos ejercicios de diafragma y ejercicios respiratorios con músculos inspiratorios y expiratorios en la caja torácica. Eso es lo que tratamos de hacer, y luego de manera más profunda con algún especialista, terapeuta en ejercicios respiratorios si es necesario.
y esto se puede iniciar desde manera muy temprana en hospitalización. Esa es la ventaja que tenemos en la rehabilitación. En cuanto a alteraciones visuales, no es un tema que yo domine de manera muy importante, pero sí les presento esta imagen en cuanto a diferentes alteraciones que podemos encontrar en pacientes con trauma craneoencefálico, en cuanto a la agudeza visual, diplopias y hemianopsias. Y esto obviamente trabajarlo en conjunto con el oftalmólogo desde manera muy temprana para que se haga la evaluación y el tratamiento, si es posible trabajar con el paciente. En este caso lo mismo, no podemos abarcar todo, pero sí podemos estar trabajando en conjunto con el médico en rehabilitación y con otros especialistas para ver las alteraciones que puede tener la persona en el aspecto cognitivo. No voy a ahondar en esto, podemos tener alteraciones, memoria, juicio, razonamiento, y podemos tener también alteraciones emocionales como la ansiedad, la depresión y la irritabilidad. Esta irritabilidad, quiero hacer un paréntesis, la vamos a encontrar sobre todo de maneras hiperagudas o agudas en el paciente una vez que recupera la conciencia. Es muy importante explicar a la familia si está en la casa ya una vez que empieza a recuperar el conocimiento o está un poco más consciente, tenerlo en un lugar tranquilo, evitar que vayan los familiares a visitarlo, que no estén los niños alrededor de él, no estarle poniendo música o cosas que puedan estarle estimulando y que lo pongan de manera muy irritable. Puede empezar inclusive a golpear a algunos familiares o golpearse él mismo. Entonces es muy importante explicar a los familiares que estén en un lugar tranquilo y que no estemos estimulando o que lo estemos en etapas tempranas estimulando lo menos posible. Es importante también, aunque parezca esto un poco extraño, pero platicar con los familiares del paciente con el trauma craneoencefálico, porque muchas veces altera toda la dinámica de la familia, va a alterar la dinámica de la esposa o la pareja, o va a alterar a la familia. Entonces también van a necesitar los familiares de los pacientes, tratamientos por parte de un psiquiatra para tratar de manejar esta ansiedad o la depresión que puedan tener. Entonces, trabajar en una manera más amplia y no quedarnos nada más con el paciente, sino con la familia. Aquí ven ustedes algunos puntos en cuanto a niveles cognitivos, según el Rancho Los Amigos, que es una institución en Estados Unidos que maneja pacientes con trauma craneoencefálico o pacientes con alteraciones neurológicas. Pueden tomar una foto si quieren en cuanto a esta rehabilitación que van a necesitar, dependiendo de los diferentes niveles de función cognitiva y la ayuda que van a requerir, si es independiente en un punto 10 o si va a ser de ayuda total y de custodia en un punto 1 o punto 2. Hay diferentes escalas, no es tampoco tema de mi especialidad, pero es importante que la conozcamos, como escalas de memoria, como esta de Wechsler, en la cual hay diferentes elementos de memoria auditiva, memoria visual y lo que es índice de memoria de trabajo visual. Finalmente, la rehabilitación en este aspecto puede ser de compensación, en la cual vamos a pedir al paciente si tiene todavía alteraciones para la memoria o el juicio, o si se siente con ansiedad, que cargue una agenda o en su teléfono tener una aplicación para que en esa aplicación pueda él tener, si tiene momentos en el que se pierda, no sepa dónde está, para que tenga un teléfono donde comunicarse, a quién comunicarse inmediatamente, que él sepa qué es lo que tiene que hacer, como un botón de emergencia en su teléfono celular, y esto facilita mucho el que no tenga esta ansiedad. Y en cuanto a la restauración, bueno, podemos estar trabajando lo que ya vimos en todo este proceso de rehabilitación con ejercicios, estrategias para mejorar lo que es la memoria, problemas de lo que son rompecabezas, memorias, juegos de memoria, etcétera, para que tenga también una capacidad de estimular estos elementos que pudo haber afectado con el trauma craneoencefálico. Hablemos para terminar sobre alteraciones de la deglución. La deglución empieza desde los labios, si no hay un cierre adecuado, si tenemos alteraciones en los dientes, no hay un movimiento de la lengua adecuado, y los pacientes con trauma craneoencefálico pueden tener problemas a diferentes niveles. Y esto, como les mencionaba, puede ser desde la etapa lingual, la etapa oral, o desde que el paciente está viendo el alimento antes de todo esto, y tenemos diferentes reflejos que puedan estar alterados en ellos. Hay algunas maniobras que pueden ser útiles, como esta maniobra en la cual
Tenemos la mano dentro de lo que es el hueso ioides y lo que es el cartílago tiroides, y vamos a ver si la secuencia es adecuada al tragar. Pueden ustedes hacerlo, los invito a que pongan un dedo en lo que es el dedo índice en el hueso ioides y los otros alrededor de lo que es el cartílago tiroides, como ven ustedes el dedo medio y el dedo anular, y al final el dedo meñique, y sientan cuál es la secuencia. Y muchas veces en el paciente con trauma craneoencefálico o el paciente neurológico vemos que está alterada esta secuencia que inicia con el hueso ioides jalando hacia arriba, esto es con el índice hacia arriba, y como posteriormente trabaja lo que es el cartílago tiroides, se levanta y luego ya baja. Esto va a permitir que se abra el esfínter cricofaringio y pueda pasar el alimento. Puede haber alteraciones de aspiración. Es por eso que no solamente aspiración silenciosa, es por eso, de manera breve, comentarles que tenemos que hacer evaluaciones inclusive en hospitalización. En el Instituto de Neurología se está estableciendo ya un protocolo para manejo temprano y para ver qué pacientes son los que requieren de una intubación o de una gastrostomía. Vemos también que en estos pacientes es importante determinar si hay una aspiración y esto lo hacemos a través de lo que es el screening. Entonces, puede ser con lo que es darles el alimento, o lo podemos detectar en los pacientes cuando están comiendo en hospitalización y pensamos que están comiendo sin ninguna alteración, hay tos frecuente, una voz húmeda, que están haciendo aclaramiento a cada rato, o que dejan residuos en la boca, lo que se conoce como hacer bolsitas, o en inglés pocketing, en los cachetes y guardan la comida, y luego al final los acostamos en decúbito supino y puede haber problemas de deglución. Entonces hay que hacer una evaluación temprana y como mencionaba, puede haber alteraciones, como ven del lado derecho, en el trago, a nivel laringio puede haber un retraso en el trago faringio. Entonces, lo que se considera de manera general, y esto no es una receta de cocina, es darle de 5 a 10 mililitros de agua en hospitalización y ver si lo puede tragar, aunque no todos los pacientes hay que darle 10 mililitros. En ocasiones hay que ver si pueden tragar más saliva y ver si puede haber movimiento a nivel de lo que mencionamos, que es el hueso ioides y lo que es el cartílago tiroides. Entonces, ver si lo pueden hacer y estar tocando y escuchar también a nivel de lo que es cerca de lo que es el cartílago tiroides, escucharlo, ver si está respirando de manera adecuada. Ponemos el estetoscopio cerca del cartílago tiroides, o bien también podemos utilizar el oxímetro para ver si no desciende un 2% de la evaluación basal. Podemos pensar que está teniendo una aspiración posible silenciosa este paciente. La mejor forma de hacerlo es a través de un fibroendoscopio para ver si hay una deglución adecuada. Esto lo realizan especialistas en otorrinolaringología o gastroenterología y podemos ver si hay un cierre adecuado. Pero la regla de oro muchas veces, aparte de la laringoscopía, es la videofluoroscopía, en la que podemos determinar como la prueba más importante, ver si hay una aspiración silenciosa. Con el tiempo lo podemos ir desarrollando, podemos ver los senos piriformes, vemos cómo está el movimiento de la lengua, vemos si se atora o queda algo de comida detrás de la lengua en estos senos o a nivel del esfínter cricofaringio que se encuentra en esta zona. Vemos cómo el paciente puede tragar y si no, si está deglutiendo de manera completa o quedan residuos en todo el trayecto hasta lo que es el esófago. Podemos tener en rehabilitación ejercicios para mejorar la coordinación, el control lingual. Podemos hacer ejercicios para que mejore el fortalecimiento de los músculos faringios. Existen maniobras para fortalecer estos músculos. Él se conoce como trago glótico y trago supraglótico, en la cual enseñamos una secuencia al paciente en el cual le pedimos que junte los labios principalmente. Los invito a que traten de tragar con la boca abierta, es bastante difícil. Entonces juntamos los labios, le pedimos que tome aire, que junte los labios después de que tiene el alimento en la boca, cierre los labios, tome aire por la nariz, trague y luego tosa. Es una forma muy práctica de evitar que tenga alguna partícula y podemos pedirle también que vuelva a toser otra vez y que limpie la garganta. Entonces puede tomar el alimento, juntamos los labios, tomamos aire, tragamos y tosemos.
Y existen técnicas como modificar la dieta. Tenemos que prevenir que no tome partículas como puede ser arroz o pedacitos de carne que puedan estar también predisponiéndolo a que tenga una aspiración silenciosa. Podemos enseñarle que controle el bolo de manera adecuada. Y las dilataciones del esfínter cricofaringeo es una forma también que se puede realizar cuando el paciente estuvo mucho tiempo con una gastrostomía y no estuvo deglutiendo. Entonces el esfínter cricofaringeo es como cualquier músculo. Si ustedes no lo estiran y la forma de estirar este esfínter es a través de la comida, pues ya va a ser muy difícil que pueda tragar el paciente. Entonces hay diferentes tipos de dilataciones que se hacen, como ven ustedes, con diferentes radios o diferentes diámetros de estos dilatadores para que pueda irse dilatando este esfínter cricofaringeo. Recientemente, bueno, no tan reciente, hace ya unos 12 años, 15 años, manejamos una cosa que se llama electroestimulación a nivel de los músculos, y esto tiene un efecto tanto a nivel cortical, sobre todo para tratar de hacer más, de mantener al paciente listo en cuanto a que ya viene la deglución con estímulos a nivel de la garganta que tienen su reflejo a nivel de lo que es el sistema cortical a nivel sensorial, y por otro lado fortalecemos músculos a nivel de lo que es el cuello. Y esto va también a tratar de jalar a través de la posición que ven de los electrodos arriba, tratar de jalar el hueso yoides, y esto va a tratar de que se abra el esfínter cricofaringeo. Es muy importante también ubicar alteraciones que pueda tener la persona, como alteraciones urinarias o intestinales, prevenir lo que sea un estreñimiento, y en su momento también trabajar de la mano del urólogo si es necesario algún tipo de medicamento para el control del esfínter urinario. Como ven, para terminar, la rehabilitación es un trabajo que no solamente es el trabajo de alteraciones físicas, sino que también alteraciones cognitivas, repito, que es muchas veces la más importante, y lo que serían los síntomas o alteraciones emocionales. Muchas gracias por su atención.